El descubrimiento de la inmensa riqueza mineral al sur del continente, hacia la década de 1970, provocó algunos enfrentamientos entre las potencias europeas por el dominio del territorio. Esta zona sur está separada de la zona norte del continente por el desierto del Sahara. Como podemos ver en este mapa fisiográfico, esta zona norte es mucho más clara, está compuesta por el desierto del Sahara y su característica es que atraviesa el continente de este a oeste. También se le conoce como África árabe o África septentrional. Todo lo que está debajo de esta línea del Sahara hacia abajo en la parte inferior del mapa y de color más verde se conoce como África subsahariana o África negra. Esta África negra para entonces estaba compuesta por estados de origen tribal, gobernados por monarquías familiares históricas, pero que fueron desapareciendo en el transcurso del siglo por la masiva ocupación colonial de los europeos. Otra consecuencia fue la desarticulación de procesos comerciales e intercambios culturales. Y era más o menos lógico que con la superioridad militar europea pues lograran dominar el continente africano de una forma relativamente rápida. Pero este proceso de ocupación se legitimizó en la Conferencia de Berlín en 1885, donde los países europeos se sentaron a decidir el futuro de África de manera unilateral. Los europeos no solo derramaron sangre en su avance hacia el centro del continente, sino que quisieron implementar costumbres occidentales y quisieron borrar todo rastro de las culturas y tradiciones locales. Tanto las materias primas como los recursos humanos fueron explotados en beneficio exclusivo y único de la industria y el comercio de Europa. Esta nueva forma de esclavitud, que se disfrazó de protectorados y colonias después del Acuerdo de Berlín, se basó en un supuesto principio ético del deber de civilizar a los africanos, porque según los europeos, los africanos no eran civilizados, eran unos bárbaros. Y pues esto se derivó en dos fórmulas que fueron súper importantes para ese proceso. Una, la fórmula de las 3C, que consistía en colonizar, cristianizar y comercializar, y se apoyó en la fórmula de las 3M, que eran misioneros, mercaderes y militares. La emancipación del África negra de las metrópolis europeas como Inglaterra, Francia y España, Portugal y Bélgica en menor medida o en casos más específicos se dio a partir de 1955. Y esta emancipación se motivó en las nuevas ideas de democracia, libertad e independencia que se extendieron por algunos países que habían sido colonizados y que se plasmaron en partidos nacionalistas y movimientos panafricanos. Después de la Primera Guerra Mundial, que se dio entre 1914 y 1918, estos movimientos independentistas pues no lograron mucha relevancia. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, que se dio en 1939 hasta 1945, pues estas fuerzas aliadas, deseando quitarse la carga económica de mantener a estos grandes imperios, tomaron acciones al respecto. En todo este proceso descolonizador, un factor muy importante fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947. Porque esta declaración reconoció el derecho de los pueblos a gobernarse a sí mismos. Y también influyó en un resentimiento popular debido al racismo y a la desigualdad pues, que sufría la población nativa. Este proceso fue un poco lento en el África negra, porque pues en un primer momento hubo una escasa trascendencia de los movimientos de la africanidad, de la negritud y movimientos de socialismo africano, que todos hacían parte pues como de la ideología panafricana, y también que algunas independencias estuvieron en manos de minorías blancas, debido a que algunos europeos tenían la idea de quedarse en los territorios para seguir explotándolos. Entonces tuvieron la idea de generar alianzas con movimientos políticos y sociales de personas autóctonas, tratando como de generar unos intereses en común y cuidar de sus economías. También en este proceso tardío influyó el empeño de algunas potencias por retrasar al máximo estos procesos de emancipación, porque obviamente querían seguir explotando estos territorios.
Y por último, pues en África Negra las estructuras sociales eran muy débiles a consecuencia de las diferencias culturales, lingüísticas, étnicas y por supuesto pues todo lo que había acarreado la colonización. La verdad es que la mayoría de estos procesos descolonizadores en los territorios del África Negra, incluso aquellos que se describen como pacíficos, pues no lo fueron, porque tuvieron un trasfondo de violencia, de presiones, de maniobras, porque en muchos casos estos procesos fomentaron violentas guerras civiles, secesiones de territorios, torturas y el asesinato de muchos líderes independentistas. En el caso del África subsahariana, colonizada por Inglaterra tras muchos años de explotación intensiva, pues Inglaterra fue concediendo de forma progresiva la autonomía a muchas de sus posesiones coloniales. Algunos ejemplos para resaltar serían: uno, la figura pionera de Nkrumah, quien lideró el proceso de independencia de Ghana en 1957 bajo la modalidad de una independencia pactada. Y el caso de Kenia, que es muy opuesto porque fue más complejo y más tardío debido a que la población blanca quería conservar el poder y por esto surge una insurrección que fue el grupo terrorista Mau Mau, formado por rebeldes kenianos, pero por fin, tras una larga lucha, en 1963 proclamó su independencia y este mismo líder, Kenyatta, se declaró presidente. Por su parte, Francia se inclinó más por una asimilación antes que por una concesión simple de los territorios. Y entonces en 1958 el general de Gaulle propuso un referéndum por el cual las colonias podían elegir entre ser autónomas, pero seguir como en el seno de la comunidad francesa, o podían optar por una independencia que a su vez también significaba la suspensión de la ayuda económica que Francia le daba a sus colonias. La primera colonia en independizarse fue Guinea-Conakry, en cabeza de Sékou Touré, pues fue la única colonia que votó por la independencia en un primer momento. Los otros países aceptaron la supuesta autonomía, pero pues como que este proyecto de una gran comunidad francesa no funcionó. Y a partir de 1960, los países restantes accedieron a la independencia. Y hay un caso muy particular dentro de esta África negra francesa, y es el caso de Djibouti, que se independizó solo hasta 1977, debido a que en el siglo XIX se había establecido que era un protectorado, y pues sus condiciones eran diferentes. Uno de los casos más conflictivos fue el caso del Congo belga. Este territorio es inmensamente rico en minerales, como el cobalto, el cobre, el uranio, oro, diamantes y coltán. Y por esto, al momento de su independencia, que se logró hasta 1960, tras el surgimiento de movimientos nacionalistas, pues el gobierno belga y las compañías mineras dieron su apoyo a movimientos secesionistas como el de Moïse Tshombé para separar la zona de Katanga del Congo. Afortunadamente, pues este intento fracasó, pero desembocó en una guerra civil en la que tuvo que intervenir la ONU mucho después. Pero fue muy sanguinario todo este proceso. La última etapa descolonizadora tuvo lugar en los años 70 y afectó a las colonias ibéricas, es decir, las colonias de España y Portugal. España, por su parte, ingresó a la ONU en 1956, por lo que finiquitó sus colonias en África en la segunda mitad del siglo XX. Guinea Ecuatorial era la única colonia de España que estaba en la región del África subsahariana y se proclamó independiente en 1968. Y la última potencia colonial en África pues fue Portugal, y concedió la independencia a sus posesiones a mediados de los años 70 tras largas luchas y un notorio desgaste que habían provocado pues los movimientos nacionalistas a la metrópoli y viceversa. El ejemplo más importante es Angola, ya que en 1961 surgieron dos grupos,
Uno, el Frente Nacional para la Liberación de Angola y dos, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, pero fueron salvajemente reprimidos. Y entonces los disidentes de estos grupos formaron en 1964 la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que se logró hasta 1975. Y entonces, entre estos mismos revolucionarios, después de esa independencia, se generó una guerra civil donde un grupo fue apoyado por el comunismo soviético y otro grupo fue apoyado por los británicos, que pues por supuesto son capitalistas. Y pues ya los tres grupos nacionalistas que habían luchado en contra del colonialismo portugués lucharon entre sí por el control del país y particularmente pues de la capital que es Luanda. Y a la fecha los líderes angoleños no han podido mantener un equilibrio entre sus propios intereses nacionales y los intereses de las superpotencias. Dentro de todos estos casos del África negra hay dos casos que son muy atípicos. Uno, el caso de Etiopía, que no fue colonizada. El conflicto bélico en el que participó Etiopía se desarrolló en 1895 y 1896, donde se enfrentó el Reino de Italia con el Imperio de Etiopía, pues a causa de la invasión italiana al territorio etíope. Y pues es uno de los pocos casos exitosos de resistencia de un país africano ante el intento de conquista por parte de una potencia europea en el siglo XIX. Y Sudáfrica, que fue un estado independiente desde 1910, pero en 1950 se estructuró el sistema de este territorio en el apartheid, que no fue más que una estrategia política muy estricta, discriminatoria en todos los sentidos contra los no blancos. Y la minoría blanca pues era dominante porque manejaba la política y los recursos económicos y por eso era fácil mantener este régimen o este sistema. Pues por fin en 1991 se abolió la base legal del apartheid y en 1994 llega Nelson Mandela a la presidencia. La descolonización es uno de los fenómenos más importantes del siglo XX y la actual situación de los países que pasaron por este proceso depende de su etapa como colonia y de la forma en la que se desarrolló esa descolonización. El África negra o el África subsahariana es sin duda una zona diversa y llena de multiculturalidad, que también es rica en recursos naturales y minerales. Pero no se puede negar la existencia de aspectos negativos post-descolonización que afectan a esta región, tales como la corrupción, la pobreza o la falta de oportunidades para sus ciudadanos, que frente a esta falta de oportunidades han tenido que recurrir a la migración en busca de un futuro digno, tanto dentro y fuera del continente africano.